Bienvenido a este video en el que hoy vamos a trabajar con polinomios. A esos polinomios les vamos a dar solución a través de GeoGebra. Entonces, primero debemos recordar que los polinomios son expresiones algebraicas que se presentan con dos, tres o más términos algebraicos. Y para su solución nosotros contamos con diversos métodos. En este caso vamos a comenzar primero recordando cuáles son los métodos analíticos. En los métodos analíticos, por ejemplo, para ecuaciones cuadráticas, es decir, de grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque su exponente más grande es 2. Para ello podemos resolverlos a través de factorización. Ahí tenemos un ejemplo, x cuadrada más 4x más 4 se factoriza como x más 2 por x más 2 y como recordarás seguramente tenemos que despejar de cada uno de los factores. Otra manera que podíamos resolver estos polinomios o estas ecuaciones cuadráticas sería con la fórmula general. Ahí la tenemos, que también la conocemos como la chicharronera. Entonces, también sería otro método por el que lo podríamos resolver. Otra, ¿cuál sería? Por ejemplo, para ecuaciones cúbicas. ¿Cómo las podemos resolver? Pues cuando se pueda factorizar, lo factorizamos. O también podemos factorizarlos apoyándonos del método de Ruffini. Ahí nosotros tenemos una imagen donde podemos observar más o menos cómo se hace el procedimiento. Es una división sintética. Y bueno, esto ya será para otro video. Pero además, también cuando ya son ecuaciones grado 4 o superior, pues difícilmente las podemos factorizar, sino que tenemos que trabajar específicamente precisamente con esa división sintética. Esos métodos analíticos son, digamos, métodos numéricos, es decir, a mano y a través de operaciones tenemos que sacar los resultados de esos polinomios. Otra manera pues sería por el método gráfico y ahí tenemos dos maneras diferentes de poderlos obtener. El nombre nos lo dice, tal cual, método gráfico pues es graficar el polinomio en el plano cartesiano y como mencionábamos hay dos maneras. Podemos graficarlos manualmente, si recuerdas es tabular, es decir, darle valores a las literales, tendríamos que tabularlas, tendríamos que ubicar varios puntos y luego ya que tenemos esos puntos tendríamos que unirlos y de esa manera trazar el polinomio, o la manera más sencillita de todas pues es asistiéndonos de un software. En este caso pues tenemos GeoGebra, que es el que vamos a trabajar hoy. Ahora, ¿qué debemos saber antes de comenzar a graficar? Hay ciertas características que tienen estas gráficas que es importante que recuerdes. Uno de ellos nos menciona, al graficarlos pueden tener hasta una curva menos que su mayor exponente. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que siempre va a suceder de esa manera. Ya veremos algunos ejemplos. Pero puede tener tantas curvas como nos indique su mayor exponente menos 1. Por ejemplo, si es una ecuación lineal, recordemos que la ecuación lineal tiene exponente 1, por lo tanto 1 menos 1, es decir, le tenemos que quitar 1, nos da 0 curvas, por eso nos da una recta. Si es una ecuación cuadrática, tiene exponente 2. Quitándole 1 nos va a dar 1, entonces tenemos ahí una curva. Recordemos que esa curva se le llama parábola. Cuando es una ecuación cúbica, pues es lo mismo, es un exponente 3, por lo tanto tiene dos curvas. Y si es grado 8, pues entonces será exponente 8, por lo tanto tiene 7 curvas. Vamos entonces a analizar algunos ejemplos. Como mencionábamos, una ecuación lineal. En este caso, aquí podemos observar la ecuación lineal con la que estamos trabajando sería 2x menos 1. Y vemos que precisamente pues es una recta. Si es una ecuación cuadrática, entonces va a tener solo una curva. Y aquí lo vemos. Esta es la ecuación cuadrática x cuadrada menos 3 y solamente tiene una curva. Un polinomio grado 4, de nuevo, quedamos que va a tener tres curvas y aquí vemos, aquí está una curva, aquí tenemos la segunda curva y finalmente por abajo vemos la tercera curva. Y por ejemplo, un polinomio grado 8 lo podríamos ver de esta manera. Aquí arriba nos indica qué polinomio es. Y si te fijas, aquí tiene 1, 2, 3, acá arriba 4, 5, 6, 7 curvas. Entonces, analizamos ahí que los polinomios con mucha frecuencia van a presentar curvas. Ahora, ¿qué más debemos saber? Específicamente las soluciones. Los polinomios pueden tener tantas soluciones como indique su grado. Es decir, si es una ecuación cuadrática, tiene grado 2, pues entonces va a tener dos soluciones. Si es grado 3, grado 4, grado 5, pues va a tener 5 soluciones y así consecutivamente. Solamente hay que recordar, por ejemplo, en este caso, una ecuación cuadrática y cualquier tipo de ecuación puede ser que sus soluciones se repitan. Por ejemplo, en este caso,
Este caso, x cuadrada menos 4x más 4, para ambos casos, tanto para x1 como para x2, la solución es 2. Entonces solamente tendría una sola solución. Vamos entonces con lo que sigue. También tienes que recordar que a las soluciones se les conoce como raíces. Eso es bien importante. Si a ti te dicen la raíz de un polinomio, es lo mismo que la solución de un polinomio. Y esas raíces pueden ser de dos tipos: números reales. Los números reales son los que tú conoces, como 2, 3, menos 5, los decimales como 0.8 o fracciones como 3 cuartos, y los imaginarios, números imaginarios o raíces imaginarios. Estas de aquí es probable que no las hayas visto, igual esto es materia para otro video, pero simplemente vamos a identificar que cuando se presenten raíces imaginarias se presenta un número y pueden tener estas formas. Muy bien. Ahora sí, lo importante, ¿cómo encontramos las soluciones? ¿Cómo puedo determinar de manera gráfica dónde está la solución? Y es bien sencillo. Aquí nos indica, cada vez que la gráfica cruza o toca el eje X, aquí es donde lo tenemos que buscar, en el eje X. Ahí se encuentra una raíz que pertenece a los números reales. Es decir, estas raíces de aquí, las que nos interesan, las podemos encontrar fácilmente en el eje X. Entonces, vamos a analizar un ejemplo. Aquí lo tenemos. Este polinomio que aparece aquí es x séptima más y todo lo que aparece aquí. ¿Qué quiere decir? Que si es x a la 7, pues debe tener 7 soluciones entre reales e imaginarias. En este caso son puras raíces o soluciones reales. Por lo tanto, si te fijas aquí ya está claramente definido cuáles son las soluciones. La solución o los valores de x para este polinomio es menos 7, menos 6, menos 5, menos 1, 0, 1 y 7. Es muy sencillo identificarlo. Entonces, ya que entendemos esto, ahora sí, vamos a GeoGebra. Muy bien, aquí ya tenemos abierto GeoGebra y como recordarás, GeoGebra tiene tres partes muy importantes, que es la vista algebraica, donde nos va a permitir observar las expresiones algebraicas, y en la vista gráfica, pues tal cual los gráficos que representan lo que tengamos en la vista algebraica. Y tenemos un espacio de entrada, que es la manera en que nosotros nos comunicamos o le damos las indicaciones a GeoGebra. Recordemos también que aquí arriba tenemos una serie de herramientas que nos permiten manipular e insertar figuras, puntos, rectas y demás en nuestro plano cartesiano. Entonces, la entrada que vamos a poner, pues el polinomio con el que estemos trabajando. Si en este caso voy a poner, por ejemplo, 2x cuadrada, recordemos que los exponentes los podemos poner con Alt, y sin soltar la tecla Alt escribimos 94 con nuestro teclado numérico que se encuentra a la derecha de nuestro teclado. Suelto Alt y ahí aparece el circunflejo. ¿Qué significa el circunflejo? Pues nos indica que va a venir ahí una potencia. Entonces 2x a la 2 o 2x cuadrada más 2x menos 12. Es un ejemplo que yo estoy inventando para poder dar una respuesta. Entonces, si a mí me piden encontrar las raíces o soluciones de este polinomio, aquí vamos a ver que automáticamente en la vista algebraica, GeoGebra nos ayuda a poder acomodarlo. Aquí aparece 2x cuadrada más 2x menos 12 y me voy a venir para acá. Si yo quiero que este polinomio o esta gráfica aparezca, por ejemplo, específicamente qué gráfica es, también lo puedo poner aquí que aparezca, es decir, voy a seleccionar aquí la flecha, selecciono la función y aquí voy a tocar el valor. Y de esta manera hago que GeoGebra me ponga un letrerito donde me indique qué función o qué polinomio es con el que estoy trabajando. Y ahí nos queda. Aquí si nos fijamos, podemos hacer esto más para atrás. Tiene aquí una curva y bueno, simplemente es buscar dónde está la solución. Si en este caso es muy fácil identificarlo, la solución está en menos 3 y 2, entonces es muy sencillo. Lo único que debemos hacer pues es observar y ahí lo tenemos. Si en alguna ocasión algún polinomio no es tan sencillo identificar su respuesta, aquí podemos irnos a este cuadrito, el segundo cuadrito, seleccionamos el triángulo y abajo va a haber una opción que dice raíces. Si tú estás trabajando en GeoGebra desde tu celular, también tiene esa función. Entonces, para que la busques, aparece también igual como raíces y el mismo icono. Seleccionamos raíces y lo único que nos pide es seleccionar de qué función queremos las raíces. Ya sea que las selecciones en la vista algebraica o en la vista gráfica, aquí yo lo puedo seleccionar
y entonces ya me genera los puntos A y B. Y aquí yo lo puedo observar. Recuerda que son los valores de X. En las coordenadas pues son los primeros. Por lo tanto, los valores de X serían -3 y 2. Muy, 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 muy sencillo. Vamos haciendo un ejemplo más. Voy a borrar todo esto. Aquí le voy a borrar lo que tenemos. Y vamos a generar un nuevo polinomio. Vamos a trabajar ahora con X a la 4 menos 7X al cuadrado menos 6X. Y de nuevo le damos Enter. Nos genera ya automáticamente nuestra función o nuestro polinomio ya acomodado. Y de nuevo observamos aquí claramente las respuestas. Si igual se te dificulta, nada más seleccionamos esta opción. Las raíces, seleccionamos nuestro polinomio y ya, la respuesta es -2, -1, 0 y 3. Muy, muy, muy sencillo. Y finalmente vamos a hacer otro más. Si queda alguna duda, vamos a hacer uno mucho más grande. Vamos viendo. Vamos a poner uno grado 8. Por ejemplo, X al 94, 8 menos 30X a la 6 más 273X a la 4 menos 820. Aquí no lo termina. Aquí lo voy a continuar. 820X al cuadrado más 566. Aquí accidentalmente presioné Enter, pero no pasa nada. Puedo darle doble clic y continuar editando. Y ahí lo tenemos. Entonces, si te fijas, es este polinomio. Es grado 8, por lo tanto debe tener 7 soluciones. Recuerda que no siempre todas las soluciones van a ser reales, pueden ser imaginarias. Y las imaginarias no las vemos exactamente igual que las reales. Tienen unas gráficas diferentes, pero igual. Esto ahorita no nos vamos a meter con eso. Simplemente es que tú puedas observar las respuestas o las soluciones reales. Y aquí ya tenemos. Si te fijas, en este caso queda como muy continuas unas de otras. Y lo mismo, es muy claro observar cuáles son los resultados. Si, insisto, en algún caso no es tan fácil detectar, de nuevo raíces, seleccionamos el polinomio y de nuevo vemos que las respuestas son -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4. Entonces, si te das cuenta es sumamente sencillo, no representa mayor problema. Y en caso de que necesites insertar estas gráficas en una tarea o en un archivo de Word, recuerda que es muy sencillo. Solamente tenemos que ponerle edita, vista gráfica al portapapeles. Se va a copiar esto de aquí. Y ya nada más en Word. Esperamos que abra Word. Únicamente pegamos. Aquí clic derecho. Pegamos. Y ya tenemos ahí la imagen. Si es muy grande, que es lo más común, nada más le damos como doble clic. Y en el formato, aquí podemos hacerlo un poco más chico, que quede a lo mejor de 10 centímetros de ancho. Enter y ahí ya queda. Si necesitas darle algún formato, pues ya puedes tú utilizar las herramientas que Word te ofrece. Muy bien. Entonces, si te fijas, pues este problema o estos procedimientos son muy, muy sencillos. GeoGebra nos facilita muchísimo la actividad. Y bueno, si tienes alguna duda respecto a la actividad, te leo en los comentarios y mucha suerte con tus actividades.